a todos y a todas. Bienvenidos. Os agradecemos que volváis a estar aquí, ya que siguiendo la dinámica que habíamos empezado, de esto de los viejuis, que no es por viejos, sino que los viernes, que los jubilados, va a haber charla lo más a menudo que podamos, sin cansar a la gente. Pues ahora seguimos pues, con un muchacho de nuestro pueblo, suficiente conocido de todos, y que en su día hizo un libro de fotos de anécdotas del milagro. Bueno, ya lo conocéis todos, se llama Javier Lorente. Buenas tardes, gracias José Miguel por la presentación. Quiero agradecer la asistencia de todos a esta charla, que al menos espero que sea amena, aunque vamos a tratar temas que creo que todos conocéis, porque los estoy publicando en Facebook. Y bueno, si alguien no lo conoce, pues se llevará sorpresas como me llevé yo cuando empecé a mirar cosas de milagro y vi de forma sorprendente algunos aspectos que yo no conocía, pero bueno, que me han resultado pues, cuando menos curiosos, ¿no? Este trabajo pues ha hecho fundamentalmente lo hice a base de pues investigar en internet, que es una fuente de información impresionante, y también, por ejemplo, el archivo diocesano, donde están incluidos los libros parroquiales de milagro. Aquí quiero agradecer también a José Ignacio Miñaca, el párroco, que me dio todo tipo de información sobre la ermita, la iglesia, el archivo general Real de Navarra, la Biblioteca General, y luego también testimonios directos de descendientes de algunos de los personajes milagreses que aquí vamos a relatar. Yo me hice dos propósitos. En primer lugar, que todo lo que escribiera y todo lo que vamos a ver estuviera documentado, estuviera bien documentado y que tuviera referencia y bibliografía. Desterrando en cualquier caso algo, pues por desgracia muy frecuente hoy en día, el hablar de que me han dicho, he oído el fulano en la tienda, le ha oído que la cuñada, no, todo está bien documentado, y si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, lo puede hacer. Y en segundo lugar, procurar no herir susceptibilidades, ¿no? Porque hay temas pues, que en Milagro, como en cualquier otro pueblo, pues ha habido de todo, ¿no? De periodos buenos y malos. Ha habido grandezas y miserias, ha habido luces y oscuridades, ha habido de todo. Entonces, he procurado en ningún momento no tocar ningún tema que pudiera herir la sensibilidad de nadie, porque claro, hay personas que están implicadas en hechos pues, luctuosos o desagradables y tienen descendientes, entonces esos temas no me ha parecido que eran merecedores de publicarlos, ¿no? En definitiva, os he dicho, creo que la historia de un pueblo lo hace todo, la suma de las cosas buenas y las cosas malas, y quien pretenda que en su pueblo sobre cosas buenas, pues está equivocado. En un pueblo tiene, como digo, de todo, ¿no? También gente de milagro aportaron ideas, personajes, asuntos que, bueno, pues a raíz de mi jubilación y tener más tiempo libre, pues me dediqué a investigar, ¿no? No sé el resultado, ya veréis si os parece interesante o no. Quedan también, finalizo diciendo, en el tintero otros muchos datos que si más adelante alguien quiere seguir estudiándolos, pues oye, a su disposición los tendrá para que pueda estudiarlos o continuar investigando, ¿no? Bueno, me voy a sentar y empiezo ya con los temas, que al fin y al cabo es lo que interesa. Digo, en primer lugar, que lo voy a hacer en el mismo orden que lo publiqué en Facebook, porque si no, agrupar los temas por afinidades puede resultar más tedioso. Entonces veréis que son cosas que un tema con el siguiente no tiene nada que ver, pero creo que lo hace más variado, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a empezar con algo que siempre que entramos a Milagro, pues lo primero que vemos por la zona de Cadreita es los puentes, ¿no? Y lo primero que me pregunté, oye, ¿y cuántos puentes habrá habido en Milagro? Pues bueno, yo pude documentar que al menos ha habido 3 puentes de madera. El primero se inauguró en 1781, fue destruido por una riada tremenda que hubo el 25 de septiembre de 1787. Otro puente fue inaugurado en 1850 y otro en 1872. Luego el puente de hierro, que muchos de los aquí presentes pues lo hemos conocido, ¿no?
que se inauguró el 22 de julio del 94, 1894, que tenía exactamente 210 metros, ¿no? Posteriormente, el Puente Nuevo, que se inauguró, está actualmente en uso, el 3 de febrero de 1966 y que tiene 280 metros, era más largo que el otro, ¿no? Sobre el Puente Hierro, a mí me ha comentado también, y tiene razón, que es una pena que se utilizara la chatarra, porque bueno, hay otros puentes similares en Caparroso, en Sangüesa, que ahí siguen, ¿no? Y luego, por fin, el puente de la variante, el nuevo, que se inauguró el 26 de marzo de 2011, que tiene 318 metros con 90, o sea, es un puente más largo y una morfología totalmente distinta a los demás. Aquí hay varias fotos, algunas conocidas, me imagino de las leyes de 1965, son fotos conocidas, no es ninguna novedad, pero que se ven perfectamente los dos puentes en construcción. Tanto el nuevo, el actual, y el hierro. Y aquí se ve cómo, recordáis, salían de esperar porque dentro dos camiones no cabían. El siguiente es la misma vista. Luego está otra que conseguí por ahí, yo creo que es la más antigua de todas, el puente antiguo, y aquí algunos milagreses que parece que están sacando grava, ¿no? Estas también están sacadas del archivo de Milagro, el archivo de Navarra, con una perspectiva distinta de puentes. Son fotografías bonitas, como digo, y nostálgicas, ¿no? Aquí se ven los pilares del anterior, que como veis se mantienen todavía intactos. Este es el puente nuevo, bueno, que os voy a decir más. Y este es el anuncio que se publicó de la constructora en febrero del 1966, en la construcción de San Martín, que lo hicieron, ¿no? Y esta es una perspectiva del puente también nuevo, que como veis pues, la construcción es totalmente distinta a los anteriores. Bien, otro tema distinto, voy a hablar de un paraje que en Milagro también yo creo que es bastante desconocido y que no tiene excesiva buena prensa, que es la desembocadura del río Aragón en el Ebro. Según una perspectiva pues, totalmente curiosa, y también como algo sorprendente es la diferencia, como se ve una vez que se ha unido, la diferencia del aspecto del Ebro. Y esta es otra foto también menos conocida, que es en la que se ve, en una perspectiva, se ve al fondo Milagro y luego todo el trayecto del Aragón en el Ebro. Y también, como os digo, la diferencia de las características de cada uno de los reinos, el agua que aporta cada uno de los reinos, ¿no? Es una fotografía que a mí me gusta mucho, porque es muy amplia y poco conocida, ¿no? Bien, luego al llegar a Navidad dijimos, voy a presentar, oye, ¿cuántos misioneros quedarán en Milagro? Porque hubo una época en que todos, digamos que había pues bastantes misioneros, pero lógicamente eso ha ido disminuyendo, y conseguí, salvo error u omisión, conseguí localizar a estos tres: a Félix Quiroga, que es sacerdote diocesano que está en Brasil; a Javier Fernández; Agustino Recoleto, que está en Argentina; Jesús Pérez, que es escolapio y que sigue en Venezuela; y Ángel de la Victoria, que es misionero javeriano y que estuvo en Camerún, porque ahora lleva ahí unos años que está destinado en Murcia. Así que ahora mismo, y esto actualizado, pues queda, que yo sepa, únicamente ya tres misioneros, no hay más. Como veis, son temas distintos, pero bonitos. Bien. Ahora pasamos a otro a otro aspecto también, que es como hablar de la casa de los García de Salcedo de Milagro, ¿no? Que constituye un ejemplo relevante de la arquitectura del siglo XVII de la Merindad de Olite. Posiblemente sea uno de los mejores ejemplos que ha habido. Decir que José García de Salcedo nació en Milagro en 1629. Se incorporó al ejército y llegó a alcanzar una graduación de maestre de campo, que no sé exactamente ahora a qué equivaldrá, pero entiendo que sería un empleo importante. En junio del 1670 fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya, que es una zona que estaba amplia al norte de la Nueva España, que era un virreinato de la zona de México aproximadamente, ¿no? La casa
la casa parece que fue erigida hacia 1680, ¿no? Siguiendo los planos del maestro de obra Pedro Aguirre de Corella, que también diseñó, es que tiene las mismas características, el Palacio del Montecillo. Está hecho prácticamente con la misma morfología, ¿no? En 1699 este mismo Pedro de Aguirre diseñó también la Basílica del Patrocinio, la ermita, pero no la pudo localizar porque falleció al año siguiente, ¿no? Esta casa en 1699, más o menos, una vez acabada, llegó con posterioridad, ¿no? Ya con posterioridad a manos del conde de Gendulain. Y como curiosidad, deciros que lo que he podido averiguar, que fue ocupada por las tropas francesas invasoras durante algunos meses de la Guerra de la Independencia, ¿no? En 1810 hay constancia de que una partida de 250 infantes franceses apareció por milagro. Inicialmente se asentaron en la ermita, pero el capitán de esa partida vio que esta casa era más apetecible y la ocupó directamente, ¿no? Entonces se convirtió en el cuartel general. Y además el ayuntamiento se vio obligado a proporcionar peones, carros, caballería, materiales y todo, ¿no? Eso la casa quedó mal parada, pero todavía fue peor cuando unos años más tarde una partida de hombres armados, parece que eran guerrilleros nacionales, llegaron a un pueblo aquí a Milagro un tiempo después, y al comprobar que la casa había sido cuartel general de los franceses, se dedicaron a derribar y a ramplar con todo lo que pusieron, y la dejaron destrozada, mejor dicho. Tiene una morfología, habéis visto en las calles anteriores, en las fotos anteriores para atrás, tiene 3 niveles. Es una obra que está hecha íntegramente en ladrillo, como todas las edificaciones de la Ribera, porque lógicamente aquí no hay canteras de piedra. La calle, esta es la parte posterior, esto parece que fue un añadido de entrada, y la parte anterior da a la calle a la antigua, la que siempre hemos conocido como calle Mayor, pero no sé por qué hace no muchos años se le cambió el nombre por la calle Antonio Carrillo de Albornoz. Esta es una foto reciente en que el alero que da a esta calle Mayor, como veis, fue cortado porque estaba muy deteriorado y ha quedado así. El resultado, pues no lo sé si habrá habido algún problema con Príncipe de Viana, pero la verdad es que ha cambiado muchísimo porque solo ha sido esta parte, ¿no? A la calle, este es el escudo, es un escudo curioso, es el escudo de armas, que significa la nobleza de sus moradores iniciales, ¿no? Y su ubicación, decir que su ubicación en la esquina es muy infrecuente, no hay prácticamente muy pocos ejemplos de que los escudos son planos, pero así, en ángulo de 90 grados en una esquina, son rarísimos. Esta es una foto sacada del Atlas de Navarra, en la que se ve, con cierto grado de conservación, y esta es una foto más reciente en la que se ve que el escudo está más deteriorado y que se le ha puesto ahí una visera supongo, de zinc o algo, con un resultado estético, en fin, yo diría que discutible, pero por lo menos me imagino con la sana intención de proteger este escudo de armas, ¿no? De esta casa poco más se puede hablar. Yo quiero decir que todos la conocemos, no he querido desde luego sacar fotos interiores, no, porque es una casa que está habitada y por motivos de seguridad y de confidencialidad creo que no procedía intentar obtener fotos del interior, ¿eh? Bien, luego pasamos a otro asunto que no tiene nada que ver, y aquí aparecéis que esto muchos, por supuesto, no voy a decir todos, por supuesto que alguien que le conocerá, pero de un militar que aunque él no nació en Milagro, su padre sí. Su padre era Matías Lorente Luquín, se trasladó a Pamplona en una edad muy temprana, era practicante
y se contrajo matrimonio con Matilde Pastor. El capitán Lorente, nació en Pamplona el 22 de junio de 1928 y mantuvo relación con varios milagreses que estaban haciendo el servicio militar en el aeródromo de Recajo, en Logroño. Y allí yo tengo testimonio directo de que en algún vuelo de entrenamiento pasaban por el Valle del Ebro y, por supuesto, cuando iba algún soldado de Milagro siempre acababan sobrevolando Milagro. Para que los soldados en esos años era una ilusión el pasar por encima de su pueblo, ¿no? Él, siguiendo los pasos de un hermano, se incorporó al ejército del aire y, ascendiendo a capitán, fue destinado a Pollensa. El 5 de agosto de 1955, o sea, hace ya 70 años, ¿no? 70 años, él tenía 27 y pilotando un avión, hidroavión modelo Dornier 51-3, utilizado para salvamento marítimo, que es estas fotos, quiero decir que me las proporcionó la propia hija. Este era el avión en el que murió su padre. Se estrelló en un vuelo de entrenamiento y se hundió en pocos minutos en el Cabo de Formentera, en Mallorca. De los 7 tripulantes solamente hubo 3 supervivientes. Se rescató un cadáver y los otros 3, entre ellos el capitán Lorente, nunca se pudo recuperar, a pesar de que, según la prensa, pues como veis, se hicieron intentos de localización. Parece que estaba a 60 metros el hidroavión, pero las corrientes marinas lo arrastraron. Hoy, hablando con uno de estos especialistas en este tema, me decían que hoy en día localizar esto hubiera sido sumamente sencillo, pero en esos tiempos allá se quedó, ¿no? Fue un hombre polifacético ¿no? Realizó estudios de alto estado mayor con el número 1 de su promoción, publicó una novela en el año 1951 con el título 3 retratos, y además fue jugador del fútbol del Constancia de Inca, que a algunos les sonará, porque hace años era un equipo que estaba en segunda división. Dejó viuda Adriana María de Sojo, fallecía en 2002, y 2 hijos. Como digo, esta información me la proporcionó directamente la hija, y el resto pues lo busqué, ¿no? Es decir, bueno, como digo, era poco conocido este tema, pero ya veis que, a pesar de no ser nacido en Milagro, toda la familia estaba emparentado conmigo también, una forma de estas de mis abuelos, tatarabuelos. Pero bueno, pasamos a otro tema totalmente distinto, pero también curioso, que conoceréis, que hablando de las reliquias de San Blas. Yo, cuando veía siempre que en la procesión de San Blas el sacerdote celebrante llevaba ahí un brazo, bueno, digo, ¿eso qué será? Bueno, pues vamos a ver qué era eso, ¿no? Pues eso era una reliquia de San Blas. Según un acta, este acta, fíjate, 1583, el 11 de enero de 1583. Aquí se recoge todo el procedimiento que se siguió para traer esta reliquia desde Roma a Milagro. Ahí se lee, bueno, aquí se lee mal, pero bueno, ahí se transcrito convenientemente. Bajo el pontificado en 1578 y bajo el pontificado de Gregorio XIII, el canónigo de la Catedral de Tudela, don Miguel de Miranda, sacó de la capilla de Santa María de Scala Coeli del monasterio San Vicente y San Anastasio en Roma diversas partículas de huesos de santos mártires para las traer a España y poner en parques y lugares eclesiásticos donde estén con mucha honor y reverencia, eso lo dice ahí. Aquí también es la transcripción, digo porque se lee mejor, del notario, como don Miguel de Miranda, chantri canónigo, queriendo decorar. Fijaos qué redacción y qué vocabulario había en aquellos años. Habla de, como digo, una partícula de San Blas, para las poner en dicha iglesia en parte honrosa y decente, donde sean veneradas y reverenciadas a gloria y honra de nuestro Jesucristo y de la gloriosa Virgen Nuestra Señora Santa María. O sea que es una reliquia de San Blas, se supone que auténtica, que fue traída en esos años, en el siglo XVI, a Milagro, y que ahí sigue.
Este es el relicario que se lo ha dicho, actual, donde se guarda. Es un relicario de plata del siglo XVIII y que fue traído de México. No he podido averiguar cómo recaló esto en Milagro, pero bueno, ahí está. Es plata y mexicano. Otro tema totalmente distinto. Pasamos. Este diréis, alguno no lo conocéis. ¿Quién es este? Pues eso. Este es Esteban Bayona Navarro. Este también, toda la información me la proporcionó un hijo suyo y las fotos también. Es un caso curioso porque algunos, los más jóvenes, seguro que no saben, pero las personas de cierta edad sí que lo conocerán. Este nació en Milagro el 13 de febrero de 1919 y era el mayor de 6 hermanos. Ingresó en 1935 en una banda militar en un cuartel de Logroño, luego se ingresa en Soria y allí conoce a su esposa, que era Felisa Uriel Serrano. En 1939 era un emprendedor, empezó con una representación de chapa e hilo de cobre y en 1947 constituye junto a José María Laita Industrias Radioeléctricas Balay S.A., haciendo inicialmente voltímetros. El nombre Balay es curioso porque es un nombre que se mantiene todavía, nace de las dos primeras letras de Bayona y la Cuey, sustituyendo la I latina por la Y, Balay. Pero bueno, pues sepáis que el fundador de Balay era de Milagro, él sí que era nacido en Milagro. Estos eran los reactores del año 1949 que hizo. Luego el 51 creó los primeros hornillos eléctricos, luego también lavadoras, las primeras placas vitrocerámicas, o sea que fue una empresa pionera y que todavía se mantiene, aunque está en manos de MSH, que es una multinacional alemana. Decir también que el 30 de abril de 1976 le fue concedida la medalla de plata al mérito en el trabajo. La familia tuvo en propiedad, esto también os sonará, la Casa Grande, la Casa Grande, los más jóvenes lo han oído. Esta casa, esta foto que no es de muy buena calidad, pero la pude recuperar, ya no sé de dónde está, como veis, en estado de abandono, en la calle Antonio Carrillo de Albornoz, que para mí sigue siendo la calle mayor. Ante la falta de uso fue donada al ayuntamiento en 1999. Siendo posteriormente derruida y en su lugar se construyó una plaza pública, bueno, que ahí está, pero esta casa ya desapareció. Pero saber que la familia la donó porque no tenía uso, ellos tampoco vivían aquí y bueno, pues optaron por donarla. Falleció este hombre, Esteban Bayona, en Zaragoza el 3 de febrero, el día San Blas, precisamente, de 2008. Pues que sepáis que el fundador de Balay, como digo, era de Milagro, aunque algunos no lo saben. Bien, otra cosa curiosa, esto es un directorio, que es lo que se llamaría hoy en día una guía comercial, una guía de Navarra del año 1924, de los años 1924 y 25. Luego veremos otra del año 1932. Hay que tener en cuenta que esto hace ya 101 años y la otra 93 años, o sea que han pasado ya, desde luego, esto no lo hemos conocido nada. En 1994, aquí viene, ahí os he puesto el año, esto es ver quiénes estaban en Milagro, las cosas que había. En fin, es curioso, ¿no? Por ejemplo, había comadrona, había hospital municipal, sí, había un hospital en Milagro, que esto habéis oído, las tierras del hospital, que era como se financiaba el hospital, ¿no? Y había 6 despachos de vinos y licores, casi nada. Y como veis, había, pues bueno, pues cosas curiosas, carpinterías, pues había 4, guarnicionero, herreros, sastres, 3 sastres. O sea, hoy en día sería inaudito, almacerías, barberías, carnicerías, o sea, en fin, había entonces 2.736 habitantes y a pesar de todo había unos oficios tan distintos a hoy en día como estos, ¿no? En 1932, como veis aquí, había propaganda también, ¿no? De fábrica de conservas.
fijaros lo que hay, ¿no? Pero si os fijáis un poco, la gente que había también. Aquí se anunciaban todos, se referenciaban todos los nombres de los oficios que había. Bueno, había en 1932, claro, si hace años, había 4 carpinteros, 3 herreros, 3 médicos, 5 sastres. 5 sastres. Hablar hoy en día, en Milagro que había 5 sastres, pues había 5. 3 abacerías, eran tiendas en las que se vendía, algunos habían de todo. Aquello era un totum revolutum en lo que había de todo. Aceite, vinagre, legumbres, bacalao, allá se vendía de todo. Y 7 tiendas de ultramarinos. O sea que a pesar de todo había vida en Milagro y hace muchos años. Pero como veréis, o sea, la vida de entonces nada tiene que ver con lo que es hoy Milagro, ¿no? Y ahora paso a una persona que vamos a referenciar, tema distinto, a una persona que está viva, que la conoceréis todos. ¿Y por qué la saco aquí? Bueno, explico. En un momento, leyendo la prensa, digo, oye, ¿habrá algún milagrés que sea académico? Y dije, voy a mirar. Y efectivamente, hay un milagrés que es académico. Es Luis Álvarez Miranda. Este es, lo conocéis, es hijo de Luis Álvarez Costalao y Soledad Munarriz López Bailo, si mal no recuerdo. Lo conocéis todos, y vive. Este hombre, en el año 2014, yo creo que es el milagrés que mayor rango académico ha alcanzado. Yo, salvo que alguien me corrija, no conozco a ningún natural de Milagro que haya alcanzado la categoría académica de este hombre. Que muchos piensan que no hay, pues sí, pues este hombre de hoy. Es un hombre brillante, como digo, y el 2014 le valió su ingreso como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tiene 2 licenciaturas, Teología y Filosofía, y realizó la tesis doctoral en la Universidad de Würzburg, en la Alemania Federal Antigua. Accedió por oposición al cuerpo de profesores agregados, posteriormente al de catedrático del instituto. Fue director del Instituto de Vergara y del Instituto La Granja de Pamplona. Obtuvo plaza como profesor adjunto de la Universidad de Murcia y en 1986 consiguió la cátedra de antropología de la misma Universidad de Murcia, en la cual se ha desarrollado toda su actividad docente a lo largo de estos años. Es reconocido como uno de los innovadores más importantes en el campo de la teoría antropológica y ha publicado pues, varios libros. El más conocido de él en el ámbito antropológico, que la verdad la mayoría nos toca un poco lejos, es este, ¿no? La antropología teórica. Luis Álvarez Munarriz, el profesor Luis Álvarez Munarriz. Y aquí he traído esta foto porque este es el libro que se publicó en 1918, un libro homenaje al doctor Luis Álvarez, el profesor doctor Luis Álvarez Munarriz. Fue, a motivo de su jubilación, un homenaje que se quiso hacer al profesor, como digo, Álvarez, ¿no? Y si os fijáis, es fácilmente reconocido, es un hecho a plumilla, yo creo que está hecho, y creo que es fácilmente reconocible que es esto, ¿no? Pues pusieron en la portada el dibujo, yo creo que es una toma de él paseando por la presa, entiendo, ¿no? Porque se ve de fondo todo Milagro. Ahí está, todo Milagro, y quiero decir que es un reconocimiento del cariño que él ha tenido siempre a su pueblo natal. Pues claro, poner el Milagro en un libro en su honor, pues no es tampoco muy frecuente. Como digo, la persona creo que es viva, de la que yo creo que hay que estar orgulloso estando en un grado académico muy difícil de alcanzar. Entrar como Real Académico de España en cualquiera de las academias no es poco elevado. Otro tema totalmente distinto también, y visto, oye, puse unas vistas aéreas de Milagro. Vamos a ver cómo ha evolucionado el pueblo, ¿no? Y con José desde arriba. Esta es una foto de 1945 en los que veis que la mayoría del pueblo está por encima de la carretera. Al otro lado de la carretera, hacia el sur, las casas que hay son muy escasas. Y por contraste, en el año 44 años más tarde, en el año 2017,
del 44, bueno, 72 años de diferencia. Como veis, esta es la carretera y como veis, vamos, la extensión hecho un poquito hacia atrás. Si os fijáis lo que hay aquí y si comparamos con lo que hay aquí, pues la diferencia es absolutamente notable. Se ve claramente cómo ha crecido el pueblo, fundamentalmente al otro lado de la carretera, ¿no? Y también he querido traer otras fotos ilustrativas de lo que era antiguamente, esto creo que lo reconocéis todos, ¿no? Lo que era la estación, un paso a nivel, la estación, la casa esa que había, una casa correspondiente a estos campos que había ahí, estaba abandonada, el andén de la estación, la casa de, o sea, lo que es la estación, la casa creo del factor, le llamábamos, de agujas, etcétera, no sé. Ahí yo creo que no sé exactamente, pero ahí estaba todo. 1973, tampoco hace tantos años, tampoco hace tantos años, pero ahí está. En contraste con lo de ahora, que se ve que ya no queda nada, ni casa, ni esto es donde estaba apoyada el almacén ese de la Renfe, ha desaparecido todo y han desaparecido todos los edificios y aquí están los invernaderos. Y esta foto también nos da, podamos conocer de lo que fue la estación, vista desde otro aspecto, en la del depósito de materiales, la casa y la casa del guardabujas o factor, que lo llamaban. Distinto, venga. Y pasamos ahora también a otro tema, como digo, pues muy distinto. Y esta también, algunos preguntaréis, ¿quién es esta señora? Pues esta señora no nació en Milagro, pero tiene descendencia en Milagro. Es hija del milagrés Cipriano Lebrero Martínez, que creo que aquí algún pariente hay presente. Este hombre realizó el servicio militar en Logroño y luego contrajo matrimonio y allá se quedó. Y posteriormente emigró a Barcelona. Esta Pilar Lebrero nació en Logroño el 11 de octubre de 1927, hace ya unos cuantos años, y fue una de las primeras aviadoras españolas. Y según manifestó en varias entrevistas, la afición por la aviación le vino por vivir cerca del polígono del aeródromo de Recajo, y allá viendo tanto trasiego de aviones militares, pues dijo, oye, pues me voy a poner a volar. Algo que en aquellos años, a mitad, en el primer tercio del siglo pasado, pues era inaudito en una mujer, ¿no? Obtuvo el título de aviadora en Sabadell y se participó en varias ediciones de la Vuelta a España y al menos en una Vuelta a Francia. Obtuvo muchos trofeos y distinciones, ¿no? Su figura, pues como veis aquí, esto es os explico ahora, un reportaje que hizo la revista Sábado Gráfico, que algunos recordaréis, como veis, en un avión, y bueno, pues ocupó la atención de muchos medios de comunicación, porque era, como digo, inaudito en aquellos años una mujer aviadora. Bueno, como veis, pilotando un avión y bueno, esta mujer, no hay más, había más fotos, algunas bueno, ocupó la revista Picnic, que es la portada, esa que se veía en color. El Mundo Deportivo también explicó el 21 de octubre de 1962, y en la revista también Sábado Gráfico del 16 de enero de 1964 también lo ocupó. Por cierto, una referencia que las personas también de más edad recordarán es este último reportaje de Sábado Gráfico fue realizada por la célebre periodista Margarita Landi, que no sé si lo conocéis, era una periodista que escribió muchos años en el caso y tenía una peculiaridad, es que fumaba en pipa. Entonces yo no he conocido en los ríos a ninguna mujer que salía fumando en pipa. Esta Margarita Landi, y le hizo precisamente la entrevista esta de Sábado Gráfico. Esta revista me la proporcionaron alguna de Milagro, me la guarda como gran tesoro de esta mujer, ¿no? Fue la primera mujer también que voló en un avión de caza militar y pilotó distintos modelos de avionetas de todo tipo. Ella decía en una entrevista que nunca tuvo ningún percance, que alguna vez se le paró el motor, pero que lo solventó sin más, ¿no? Fue también una experta conductora de automóviles y motocicletas y falleció en Barcelona el 2 de diciembre de 2014. Pilar Lebrero Elizalde. Yo supongo a el padre alguna referencia o algún no conocido directo por los años, pero bueno, alguna referencia habrá. Bien,
Otro tema también que tocamos, como veis, hay variedad para todas las escuelas nacionales. Digo, a ver, ¿qué escuelas han ido en Milagro? ¿A dónde íbamos? Porque algunos hemos conocido solamente las escuelas estas, pero hubo anterior, estas, las escuelas que hubo en la Plaza de la Verdura, que luego acabaron como biblioteca, como central telefónica, pero bueno, ahí están, ¿no? Y estas son ya del estado semi-ruinoso también, aunque no era escuela, era el colegio de las Hijas de la Cruz, pero que mucha gente de Milagro pues fue allá. Yo no tuve la ocasión, pero sí que, como veis, estaba ya en estado ruinoso. Y curiosamente en esta estancia, en este colegio, fue la última ubicación hasta que desapareció en la década de los 60, el hospital de Milagro. Claro que si hubo hospital, pues de aquellas maneras, ¿no? Pero bueno, había hospital, ¿no? Pasamos esta imagen, yo creo que no la habéis visto, es una imagen que la obtuve de un libro del Ministerio de Educación del archivo de Alcalá de Henares. O sea, ya está. Y se ve la construcción, es de 1929, estaban todavía en construcción porque fueron inauguradas en 1932. Y se ve, como curiosidad, arriba un montón de gente. Entonces, claro, yo no he podido averiguar si eso realmente había una terraza y luego se tapó o es que realmente ahí está la terraza. Yo lo he visto. Sí, había una terraza. Había una terraza y la terraza, pero como veis, toda esta gente ahí está observando las... Pero claro, esta es una imagen que creo que no había sido vista, ¿no? Rarísima. Dije, ¿qué hace toda esa gente ahí encima de las escuelas? Pues se supone que sería una terraza. Bueno, estas escuelas fueron realizadas por un arquitecto muy famoso que es Víctor Eusa. Es un reconocido arquitecto del siglo XX, autor del proyecto, y curiosamente también diseñó la Casa de la Dehesa de San Juan. Es de los pocos pueblos que hay dos obras de Víctor Eusa. Luego ha hecho cantidad, el Casino Gran Cursal de San Sebastián también, la Casa de Misericordia de Pamplona, la Iglesia de la Milagrosa, el Seminario, el Casino Eslava, el Hospital San Juan de Dios, el Monumento a los Caídos, el Colegio de los Maristas, los Salesianos, y también las barandillas con el de Pamplona, con el León de Pamplona, también las diseñó él, ¿no? O sea, una cosa, esta es la entrada, como veis, entonces, algo inaudito, niñas y niños, por cierto, creo que la pintura de alguien no estuvo muy afortunado, porque como veis, la escuela donde pone niñas, y esto poco costaba, se mantiene con un color distinto al fondo, que destaca sobre el fondo de ese cuadro blanco, mientras aquí está todo blanco, y adivinar ahí niños entre los cables y que es el mismo color, bueno, no era más que haber pintado el mismo color, pero bueno, ahí está, una entrada, esto las conocimos todos, y que no era mixta, sino que cada uno entraba por su puertita, para evitar malos pensamientos. Más. Otro tema también absolutamente distinto, y yo creo que bastante desconocido en Milagro, yo no había oído nunca, y es San Antonio de Areco. Y dice, bueno, ¿y qué pinta aquí San Antonio de Areco en esta ciudad de Argentina? Bueno, pues San Antonio de Areco es una ciudad argentina de unos 26.000 habitantes actualmente. Está situada a 113 kilómetros de Buenos Aires, en plena pampa bonaerense. ¿Y qué tiene de particular esta ciudad para traerla aquí? Pues que fundada por un milagrés, y este sí que era milagrés también. ¿Qué demonios hacía un milagrés en esos años en Santa María de Areco? Fue fundada en 1730, José Ruiz de Arellano Pila. Era hijo de Domingo Ruiz de Arellano y María Josefa de Pila y Bravo. Nació en Milagro entre 1675 y 76. No me ha sido posible localizar la partida de nacimiento, la inscripción, no la partida, sino la inscripción en el libro parroquial de la partida de nacimiento. No la he podido encontrar. Sí. Bueno, esta es una de las pocas imágenes que hay. Ahí está de rodillas, se supone que es un cuadro, no vete a saber qué modelo sería, pero bueno, pasa. Y esta es la partida de nacimiento, perdón, la certificación, la inscripción en el libro parroquial del matrimonio de sus padres. Veis aquí en la Villa de Milagro, A17 y tal, bueno. Esta se dice que era descendiente directo del rey Sancho Ramírez. Yo no sé, por vía de linaje. Bueno, pues
dicen las crónicas, pues lo sería. En este sentido, yo creo que tengo que agradecer tan públicamente la ayuda que me prestaron dos historiadores argentinos. Uno, José Aurelio Lucero, de San Antonio de Areco, y otra, Nora Siegris, de Buenos Aires, que me aportaron todo tipo de documentación, y hay muchísima documentación. Estos, antes de él y tres hermanos más, los cuatro hermanos, emigraron a Argentina. ¿Por qué? Bueno, pues se supone que por motivos económicos, yo no sé si hubo algún otro motivo, porque eso no consta. Si nos dijeron por dificultades económicas, es raro que los cuatro tuvieran dificultades y salieron, pero bueno, ahí está, los cuatro, está además documentado dónde recalaron cada uno. Él recaló en el puerto del Callao y en 1692, estoy hablando de finales del siglo XVII, se instala en Buenos Aires. En 1699 contrae matrimonio con María Rosa de Giles en Buenos Aires, que había nacido en una estancia de su padre, frente al río Areco, ¿no? Tenía un gran poder político, unas posesiones tremendas. Este matrimonio no tuvo descendencia, ¿no? Y se casó en segundas nupcias con una sobrina de la primera mujer, María Teodora de Suero, el 22 de septiembre de 1737, que tampoco tuvo descendencia. En un confuso, esto ya pertenece a la crónica rosa, hubo un confuso, dicen las crónicas, esto documentado, lo tengo todo perfectamente documentado. En 1717 dicen que en un confuso incidente, el gobernador electo de Paraguay, Bartolomé de Aldunate y Rada, presa de los celos, arremetió contra su propia mujer, Ana Báez de Alpoín, y contra José Ruiz de Arellano, hiriendo a ambos, no sé con qué los acometió, o sea, a puño, a sable o a estaca, no lo sé, pero a los dos los dejó malheridos, el gobernador de Paraguay, y fue condenado a 9 años de prisión, que se los mandaron cumplir en España. O sea que entonces ya sacudían, 9 años, bueno. Esto tenía unas posesiones tremendas, la mujer, o sea, hizo buen matrimonio, eso es lo que se llama buen, pues eso, ¿no? Y hablan de que las posesiones excedían de los 86.000 hectáreas, o sea, que era algo inmenso, ¿no? Este fundó la ciudad de San Antonio de Padua, la capilla, de San Antonio de Padua, y aquello fue la base para San Antonio de Areco, por donación. Falleció el 18 de enero de 1752 y fue sepultado en la capilla de San José de la iglesia de la Merced de Buenos Aires, junto a los restos de su primera esposa. Y posteriormente, falleció la segunda esposa, también fue enterrada con él. Esta es la inscripción textual del libro de difuntos, y aquí aparece Milagro, que semana del domingo 17 de enero, la Merced, entierro de Cabilda, don Josep Ruiz de Arellano, porque los Josep en aquellos tiempos le llaman Josep. Era natural del Milagro, hablan del Milagro, dije, no será algún otro pueblo, pero no, lo dicen claramente, el lugar de Navarra, o sea, está perfectamente documentado, que era de Milagro, Navarra. 2 veces casado en esta ciudad, firma el canónigo este. O sea, es curioso y desconocido cómo este hombre recaló allá. Bien, otro tema también curioso, ¿no? Decías, bueno, que esto hemos ido ya todos, es más reciente, pero también curioso. Es el cuartel de la Guardia Civil antiguo. Este cuerpo de la Guardia Civil fue creado en 1844 bajo el reinado de Isabel II, y el encargado fue el pamplonés, Pamplona, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada. El puesto de Milagro fue creado el 1 de enero de 1923, o sea, hace ya 102 años, ¿no? Por lo que son ya 102 esos de presencia aquí. Inicialmente había un cabo y 4 guardias, y posteriormente el mando del puesto, el 1 de abril de 1923, fue sustituido el cabo por un sargento. Todos estos datos me lo proporcionó un comandante de la Guardia Civil que lleva la cuestión de archivos, es decir, que no me los he inventado, está perfectamente descrito. La casa cuartel fue inaugurada oficialmente el 12 de septiembre de 1923, siendo alcalde de Manuel María de León García, al que luego voy a hacer referencia. Esto no lo he publicado, pero lo voy a decir hoy por primera vez. Y estaba situada, ya sabéis dónde, ¿no? Bueno, aquí veis la inauguración con el fondo de
la ermita, bastante deteriorada, y el desfile. Aquí está, parece que es el teniente coronel de la Guardia Civil de Navarra y Manuel María de León, entiendo que es, que era el entonces alcalde, al que voy a hacer referencia directa ahora porque creo que es un desconocido también en Milagro y que merece la pena. Esta es una foto de entonces en las que todos los años había, como veis, una madrina. Siempre que había inauguración de alguna cosa aparecía la típica madrina, algo que hoy en día pues, ha quedado totalmente en desuso, ¿no? Más bien. Este hombre, quiero hacer... bueno, vamos a ver, decir primero que este cuartel estuvo en funcionamiento hasta el 22 de agosto de 1985, cuando la dotación en aquel momento, que era un sargento y 8 guardias, se trasladaron al cuartel que está en la carretera. El 1 de octubre de 1967 los efectivos, había un cuartel en Cadreita, lo suspendieron y se integraron en Milagro. Y como curiosidad decir también que el primer vehículo de la Guardia Civil que apareció en Milagro fue un Land Rover matrícula PGC 11733T, el 9 de enero de 1976. Hasta aquel momento todos los servicios los hacían a pie. Este segundo, como digo, fue inaugurado el 6 de septiembre el actual, de 1985 durante las fiestas patronales por el entonces delegado del gobierno Luis Roldán Ibáñez. Se hizo un desfile de autoridades, pues eso, realizando un desfile de autoridades y una compañía de honores. Hubo concretamente una escuadra de motoristas, otra de gastadores, la banda de tambores y trompetas del batallón de Estella y 2 secciones de la Guardia Civil que se trasladaron desfilando desde el antiguo cuartel al nuevo. Este cuartel fue adquirido por el Instituto de Promoción Pública de Vivienda por 40 millones de pesetas. Era, por lo visto, una destinada a viviendas, pero por lo que sea quebró y lo habilitaron para cuartel. Hay que decir, curioso, pero bueno, ahora ahí está. Estos datos, como digo, todos perfectamente documentados. Y vuelvo atrás un poco a hablar de Manuel María Antonio de León García. Este hombre nació el 8 de septiembre, ahora aquí un descendiente suyo también presente, que fue el que me proporcionó todos los datos. Por eso digo que lo que no tengo documentado, porque aquí no hay documentación, es testimonios directos de familiares directos, no dicen que han dicho. Este hombre se casó con María Teresa Eustaquia Aldaz Aranegui el 8 de diciembre de 1983 en Puente la Reina. Tuvo 4 hijos. Y una de ellas, una hija, María del Pilar de León Aldaz, se casó con María Pilar de León Aldaz. La hija se casó el 12 de octubre de 1884 con Juan Ayo Nieva, en Milagro. Ahí está la Ayo de León, ¿no? Este hombre, curiosamente, os digo que falleció accidentalmente al caer de una yegua que montaba en el raso que hay enfrente de su casa. Pues fue una caída accidental de una yegua. Este hombre os voy a decir ahora las cosas que hizo, porque fue un alcalde, digo, pues que le tocó o que tenía unas cualidades indudables, porque por la gracia divina no hizo lo que hizo este hombre, ¿no? Este hombre cesó en su cargo con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 y durante su gestión municipal hay que decir que se trajeron las aguas, la electricidad, se construyó el desaparecido puente de hierro, se levantaron las aceras, que parece una tontería, pero en aquellos años que no había asfaltado era algo imprescindible casi, y se construyó también el cuartel de la Guardia Civil. Este hombre, por motivos políticos, acabó totalmente arruinado. Sus bienes fueron sacados en pública subasta y la casa, que es la casa que está en la oriente de la iglesia, la casa de la Salle, que se llama siempre, fue adquirida por su yerno Juan Ayo Nieva. Sus tierras fueron mal vendidas por 4 perras y, curiosamente, la documentación municipal que reflejaba sus intereses fue quemada o destruida o, bueno, desapareció su labor. Es cierto que su labor como alcalde posteriormente fue reconocida de forma unánime por todos, la labor que hizo este hombre, ¿no? Y de hecho también tiene una calle que baja hasta arriba, que baja de Los Pinos a la carretera, ¿no? El puente de hierro, que fue inaugurado el 22 de junio del 94, la electricidad trajo también. En 1909, en enero, se constituye la Sociedad Anónima Electra Milagro para la adquisición de un molino y un salto de agua destinado al flujo eléctrico, que daba servicio a Milagro y Cadreita, y también estaba abierto a cualquier pueblo que lo solicitara.
Posteriormente se constituyó la Sociedad Anónima Hidromilagresa, también por lo mismo, y posteriormente Hidroelectra Milagro. La traída de aguas fue el 12 de noviembre del 19 y el cuartel de la Guardia Civil el 12 de septiembre de 1923, como ya os he dicho. Yo creo, ahí está su bisnieto, yo creo que era él, ¿no? Bueno, como digo, un hombre al que creo que un reconocimiento merece esa calle, y hizo algo que en aquellos años fue todo un hito, lo que hizo este hombre. Bien, pasamos también a otro tema totalmente distinto, a la cueva, el Peñón de los Moros, el Peñón de los Moros, o el Castillo de Milagro, como está reconocido. Aquí poco os puedo hablar, ¿no? Esta es una imagen de aérea, el anterior, en la que se ve cómo ha ido cayendo todo, ¿no? Como veis, ha ido destruyéndose. Y estas son unas fotos que dicen, bueno, jugándote en el pellejo, porque el grado de destrucción es tremendo. Bueno, esto es lo que queda aquí, una argamasa, y esto parece que es el aljibe anterior, lo que era el aljibe, el depósito de agua. Y como veis, aquí hay un pasadizo que queda 1 metro y todo lo demás ha caído, ¿no? Ahora parece que se ha limitado el acceso a esto porque era ciertamente peligroso. Estos orígenes, los orígenes de este castillo datan, antes de decir los orígenes, siempre se ha hablado, y yo creo que es una leyenda urbana, sin más, de esos supuestos pasadizos que bajaban directamente al río. Eso nunca, nadie, no está reflejado en ningún sitio, y nunca nadie ha visto nada de eso, y de haber algo en los sucesivos desprendimientos se hubiera visto, nunca ha aparecido nada. Yo creo que eso es un mito que ahí existe, sí, hay un pasadizo que baja. Aparte de eso, yo creo que en el siglo XI, que es la primera constancia, pensar que los 60 metros de desnivel que hay pudieran ser sorteados en vertical, es que vamos, como no subieran con ascensor, que entonces es difícil, eso yo creo, esto es una creencia mía, creo que esos pasadizos son absolutamente, un mito sin ninguna constancia oficial, ¿no? Estos orígenes datan de 1098, a primeros del siglo XI, ¿no? Cuando fue Pedro I hizo construir una atalaya para vigilar el Valle del Ebro y sobre todo la plaza de Tudela, que estaba en poder de los musulmanes. Luego pasó por muchas manos, ¿no? Fueron distintos alcaides que llaman. Sí que hay un hecho que en 1421, en ocasión de la guerra de Castilla, tuvo que reforzar la guarnición, llegando a tener 14 hombres de armas y 30 ballesteros, a las órdenes de Mosén Juan de Olleta. O sea, los de Milagro también serían de Milagro, entiendo, no creo que vinieran del Roncal, ¿no? Pero bueno. Yo luego la princesa doña Leonor, también hubo unos avatares también muy largos de contar, yo creo que no merece tampoco, no tenemos tiempo para entrar. Pero bueno, ha pasado por muchísimas manos, se ha ido derruyendo de forma progresiva, algo lógico, y luego pasó a ser patrimonio de la Casa de Alba. Y a principios del siglo XIX la Casa de Alba todavía designaba alcaide, o sea que no hace tantos años, Uy, como queda unos argamasa, unos restos de argamasa de poco valor, ¿no? Otro tema también distinto, Granja Fría. Yo creo que es un término totalmente desconocido para muchos, bueno, que no les digo nada ya a los jóvenes. A algunos les hablas de Granja Fría y es algo que suena un poco a chino. Aquí ya muchos los conoceréis y sobre todo los que son cazadores también, ¿no? Es un cobraje muy poco conocido y tiene, quizá porque es difícil acceder al mismo, hay que dar una vuelta por la carretera de Rincón al Faro, o sea que no es fácil acceder. Está en el margen derecho y está a unos 6 kilómetros de Rincón de Soto y 8 de Alfaro, ¿no? Está exactamente enfrente de esa de San Juan, pero son parajes distintos. Y esto, Granja Fría, aunque está a la margen derecha del río Ebro, pertenece a Milagro. Pues algunos creen eso es Rioja. No, Granja Fría es Navarra y es término municipal de Milagro. Es una finca de unos 140 hectáreas en las que se incluye también el llamado Gronjo de Soto de Granja Fría, que fue declarado enclave natural por decreto en 1989 y es un espacio natural protegido. Tiene una variada fauna, hay todo tipo de garduñas, hurones, nutrias, todo tipo de animales.
fauna, flora también, hay todo tipo de arbustos, árboles, bien. Y también hay una casa, como ya veis, que no es nada fea, ¿eh? Esto pocos de Milagro creo que lo habrán llegado a ver. Esta Granja Fría pasó también por distintas manos y por distintos matrimonios. Acabó en manos de Pilar Guayar Trigo Figueroa, que era filipina, y contrajo matrimonio con Bueseló Gonzueta y López de Zubiría, un ingeniero, que nació en Bacaicua en 1882 y que fue quien convirtió progresivamente todos estos espacios, como veis con Almariena, en tierras cultivables, ¿no? Venceslao Gonzueta, que creo que llegó a ser también alcalde de Milagro, hizo ese espléndido caserón, y había familias también que cultivaban, familias que vivían allá. Había incluso escuela y capilla. Y un cura de Milagro pasaba el río Marca y celebraba misa los domingos. Alguno de edad avanzada quizás se acuerde, yo no he llegado a eso. Bueno, más cosas os digo. Otro tema también que a mí me encanta, pero bueno, las ganaderías bravas. Dices, en Milagro, ¿qué relación ha habido con ganadería? Aquí, que gustan tanto las vacas como en toda la ribera. Digo, bueno, aseguro, pensé que ha habido ganaderías, aparte de las conocidas. Pues claro que las había. En el siglo XVIII ya hay constancia de que el ganadero Manuel Miranda de Calahorra tenía 170 toros novillos procedentes de distintas ganaderías que pastaban en el soto de Granja Fría. Fijaos si hace años ya. He puesto fotos también que son conocidas para ilustrar un poco esto de, bueno, creo que todas las conocéis, de otra época de Milagro que produce añoranza y nostalgia, pero bueno. En la primera mitad del siglo XIX, 9 ganaderías suministraban toros a Pamplona, y entre ellas se encontraba la ganadería de Echarri de Milagro, que también llevaba toros. En 1839 el Ayuntamiento de Milagro vendió el soto del Hormiguero a Felipe López de la Borda, Mateo. Este era un ganadero de Tudela que también tenía reses bravas, una cifra nada despreciable, eran 446. Luego, en 1871, hubo una crecida que arrasó con todo y se desprendió en 1879. O sea, como veis, que son ya antiguas. Posteriormente, eso ya no voy a descubrir nada nuevo, ya conocéis. Además, una conocería en Milagro fue la de Supervía, ¿no? Que fue fundada en 1902 por Sebastián Supervía Roche, que posteriormente la dividió en 2 hijos, Sebastián y Manuel Supervía Bartibás. Y uno de ellas, Sebastián Supervía, por eso lo traigo a colación, pero salió, se casó con una milagresa. Eso lo reconocéis, Remedios Socomo Meñaca. Tenía también un hermano de esta, José, que le llamaban Vaquerito, que me dice que estuvo por usted muchos años como trabajador de esta ganadería, y Supervía era de lo que... En este matrimonio parece que tuvo algo que ver, alguna vaca que se escapó y que hizo confluir amores. Este hierro, esta es la única foto que puede, el anterior, la única foto que he podido conseguir de vacas de Supervía, que es una de la enciclopedia aragonesa. Pero en Milagro, bueno, cuando había 3 días de vacas, ya sabéis, recordaréis toda la Supervía en Macua, ahí no había más gaitas, ¿no? Posteriormente, en 1971, esta supervería la adquirieron Urbano Aguirre León, y para eso adquirieron el Montecillo. Y posteriormente, en 1974, esta ganadería fue adquirida por Anastasio Antón Bazo de Ablitas. Otra ganadería más reciente y vinculada a Milagro es la de Zapatería Los Arcos, ¿no? Esta zapatería, como sabéis, se formó en 1990, y un lote de vacas de Justino Armendáriz y posteriormente 2 sementales de Adolfo Huerta Arroyo de Tudela, ¿no? Estas pastaban aquí en nuestro soto, pero como ya sabéis, en la riada que hubo en 1992, Chuma casi se va al otro mundo, fue arrastrado por la corriente, y a raíz de aquello las trasladaron todas al lugar más seguro. Y luego, posteriormente, otra ganadería, aquí os he puesto fotos ilustrativas, bueno, otra ganadería también por vinculación, por matrimonio con Milagro, fue la de los hermanos Feller Villagrasa, que pasta en Alfajarín, en Zaragoza. También a raíz de Vicente
vacas adquiridas de Vicente Domínguez de Funes, empezó la ganadería. Como sabéis, la mujer de Jesús Ferrer Villagrasa es de Milagro, por eso la he traído a colación. Bien, son imágenes pues, bonitas y originales, que me las proporcionaron también los propios interesados. Bien, y vamos a hablar de la iglesia de Milagro también. Yo no sé cómo anda, qué hora es, pero bueno, sí, oye, si os hablo mucho, bueno, de la iglesia también se podía hablar mucho, como de la casa que os he dicho, García de Segura, bueno, que hay hasta monografías, pero bueno, de la iglesia que voy a decir, pero es una edificación gótico renacentista construida a partir de 1581, o sea que ya tiene años, ¿no? Por los canteros Juan José de Gabadi y Martín de Pedramillera. Parece que sustituyó a otra iglesia de época anterior en la que no se tiene referencia y que perteneció a la abadía de Monte Aragón. Este es un castillo abadía que está situado en la localidad osense de Quicera y fue fundado por el rey Sancho Ramírez de Aragón y de Pamplona. Sancho Ramírez es el rey aragonés que se nombró cuando Sancho Garcés IV de Navarra lo tiraron por Peñalén, el de Peñalén que le llamaban, lo tiraron sus hermanos, entonces Ramón y Ermesinda, ¿no? Bueno, entonces se proclamó también rey de Pamplona, porque los nobles de Navarra no quisieron que un hijo de estos le sucediera en el reino, ¿no? Bueno, la iglesia poco os puedo hablar, es verdad, si veis el plano, como veis, este es el plano, el añadido, la sacristía, el tablar, el altar mayor. Bueno, la sacristía sí que decir que es de estilo barroco, que fue de principios del siglo XVIII. El retablo mayor se construyó entre 1660 y 1670, ¿no? Y como curiosidad también pasa, bueno, estas son distintas fotos también que no pasan. Fue añadida la parte posterior, estos son imágenes y objetos que hay guardados en la iglesia, bueno, pues que hay de todo tipo de objetos, todo tipo de objetos, ¿no? Antes. Bueno, la parte posterior fue añadida en 1946, es la parte donde está la entrada. Incluso hay alguna foto que está en blanco y negro y se ve que es un añadido, ¿no? Yo, cuando se habla cuando se habla del nombre de la parroquia, yo no he encontrado ninguna otra parroquia. He hecho una búsqueda en internet y no he encontrado el nombre de ninguna otra iglesia que se llame Nuestra Señora de los Abades. Yo, una explicación, y esto es suposición mía que entiendo, es que a lo que os he hablado de la abadía de Monte Aragón, entonces, por distintas vicisitudes, pues a lo mejor que perteneció a Milagro con el priorato, incluido el priorato de Funes, pasó, junto a los tres prioratos, pasó a depender de la abadía esta de Monte Aragón. Entonces, como estaba regido por un abad, pues a lo mejor pienso que el nombre de los abades puede venir de ahí, porque si no, este nombre tan original, Nuestra Señora de los Abades, único en España, yo no conozco ninguno, no encuentro otra explicación. Es suposición mía, no hay nada documentado. Decir también que en el Museo Diocesano de Pamplona hay una talla barroca de la Inmaculada del siglo XVII que procede de Milagro, eso sí, está depositada en el Museo Diocesano. Bien, otro tema también, las Bardenas también, que digo son las grandes desconocidas de Milagro, porque hablar de las Bardenas en Milagro, en fin, se ve como algo muy lejano, a pesar de la importancia que tiene. Lo he ilustrado con bastante, como es una superficie 41.845 hectáreas, es una situación inmensa, ¿no? ¿Cómo se gestaron las Bardenas y cómo apareció el Milagro? Porque digo, hombre, Bardenas, está la tierra, pero Milagro queda un poco lejos de las Bardenas, ¿no? ¿Cómo apareció? Pues he encontrado, ahí está documentada la explicación, una lógica, y es lógica. Esto se hizo, bueno, los primeros, los monarcas navarros, la lucha contra los árabes, reciben ayuda, en especial de los valles de Roncar y Salazar inicialmente, y la primera época de la fundación de las Bardenas reales, que se llama
¿Cómo se conforman? ¿Qué pueblos empiezan? Primero por distintos otros. Primero por atraer habitantes, Arbelas, Tudela, Valtierra, Cadreta. Luego por remuneración de servicios prestados. La primera es de el año 882, ya hace años. Caparroso, Valle de Salazar, etc. Luego, y ratificación de privilegios de reyes, hay también unos cuantos. Y por fin, contrapartidas a donaciones económicas hechas a la corona. Y ahí aparece Milagro, por una concesión de Felipe IV en el año 1650. Fue de los últimos pueblos en incorporarse a las Bardenas. Y yo creo que fue el mejor negocio económico que ha hecho el Ayuntamiento de Milagro, por lo que ahora diré, en toda su historia. Yo creo que no han hecho mejor negocio nunca que entrar en las Bardenas. Ahí entró, como digo, y cómo empezaron. Decir también, y aunque ya lo conocéis, que las entidades congozantes son 22 pueblos, valles, Salazar y Roncal, y el monasterio de la Oliva. Estos pasaron a ser patrimonio, al unirse a Navarra-Castilla, pasaron a ser patrimonio, no cambió nada, del rey de Castilla. Estos entidades congozantes fueron listos. Entonces, a base, Milagro entró porque pagó. Vamos, oye, yo te pago y entro a las Bardenas. Y luego consiguieron, mediante otra donación a los reyes, que los pueblos congozantes fueran, la cesión a los pueblos congozantes fuera a perpetuidad, y sin que ninguno más metiera el morro allá. O sea, somos 22, nos quedamos 22 y esto es para siempre. A cambio le dieron a la corona real 12.000 reales y a 8 escudos de plata, ¿no? Pero ahí se quedaron y ahí no puede entrar nadie más, son 22 y punto. Luego se utilizó, como sabéis, no, sin polémica, ¿no? Fue cedido en el año 2008 el Estado lo cedió a la Mancomunidad, y el polígono de tiro fue utilizado por el Ejército del Aire, con un contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2028. Este año corresponde, alguien me puede corregir, porque tampoco nadie da muchos datos, pero he conseguido averiguar más o menos que lo que va a recibir cada entidad congozante son 475.000 euros, que no está nada mal. Entonces, imaginaos, esto salva muchos presupuestos. Si vas a un pueblo pequeño, 475.000 euros te salva el presupuesto, ¿eh? Como algún día se acabe el polígono de tiro, vamos, algo tendrán que hacer los ayuntamientos para conseguir más financiación, ¿no? Esto dura hasta el año 28 y aquí hay unanimidad de todos, oye, que sí, que los aviones harán ruido, pero 475.000 euros son muchos euros, ¿no? Bueno, ha sido declarado como Bardenas Reales, como parque natural, en la ley de 1999, y es una reserva también de la biosfera. Yo creo que, como digo, un aspecto muy desconocido en Milagro, pero de las Bardenas, ahí están y son de Milagro. Ven, paso, porque si no, otra mujer que aparece aquí, que dice, bueno, ¿quién será esta? Pues igual, no sé si la conoceréis alguno, aunque ya falleció hace un par de años. Esta es Eve Bailey, Eve Gorrín Hernández Fernández de Bailey. Nació en Rosario, Argentina, de padre, y sus abuelos maternos eran de Milagro. Era Aquilino Hernández Ubiría y Gregoria Fernández Zapata, que contrayeron matrimonio aquí en la iglesia. Fue una profesora, maestra, publicó varios libros, es una mujer también con un espíritu, estuvo aquí en la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente en la Universidad de Santiago, y estos son los abuelos. La abuela Gregoria, por la que ella tenía absoluta devoción. Esta ganó también en el año 2007 el premio Mejor Relato Local en la convocatoria del primer certamen de relatos breve, con un cuento titulado Un milagro llamado Gregoria, con un claro guiño hacia Milagro. Estos son los libros que publicó. Bien, y este es el último. ¿Y por qué la traigo? Porque ella tenía verdadera devoción por Milagro, estuvo varias veces y llegó a tanto esta devoción. Este es el último artículo que prometió. Y esto es la portada para que veáis hasta dónde llegaba del último libro que publicó, y habla de con motivo del nacimiento de su primer bisnieto, habla de hijo de Josefina y Federico, nace en Agustín en 2019.
Y habla que era, dice, chorno de mi amada abuela Gregoria, y por tanto llegará con el aire fresco y tenaz de Milagro, Navarra, España. Es una referencia que hace un milagro, al milagro de su bisnieto. Chotno, aclaro, bueno, si sabe, Chotno no es ningún término argentino, que alguno me dijo, eso es argentino, no. Chotno es un descendente de quinta generación. Es un hijo del tataranieto, se llama Chotno. O sea, no es argentino, eso es también español. Bueno, otro tema ya... Oye, no sé, yo es que me quedo... Bueno, acabamos ya rápido, pero esto, otro tema también desconocido en Milagro, que son las cañadas reales. Porque claro, en Milagro hablas de la cañada y yo creo que si preguntas en Milagro, pocos sabrán que sepan que hay una cañada real, que además es la más larga de Navarra, que es Milagro a Ezcua. Es una vía de 135 kilómetros de longitud, que junto a la cañada de los Roncaleses, que tiene exactamente también la misma longitud, atraviesa Navarra de norte a sur. Cruza por Peralta, Cárcara, Endosilla, Lerín, La Raga, Oteiza y luego entra por el valle de Aranguren, Lómplida, Oiz y acaba en Abaurrea Alta. Muere en el Facero de Villanueva y Abaurrea Baja. O sea que es la cañada 135, junto a la cañada de los Roncaleses, la más larga de Navarra. Y tiene ese nombre, Milagro a Ezcua. Estos son los mojones, como veis, uno de cada pelaje. El tema de las cañadas da pena porque han sido arrampladas por todo. Están en un estado al abandono, las señales, los mojones son cada uno de un pelaje. Aquí veis, esto es de Milagro, pero bueno, está de aquellas maneras. Y solo basta, se han apropiado mucho, solo basta decir que la anchura media de las cañadas de Navarra era de 40 metros. Imaginaos ahora en que ha quedado reducido. Ha habido algunos que han ido cogiendo progresivamente terreno y se ha quedado reducido algo testimonial. Pues eso, Navarra, la Basílica del Patrocinio, también poco os puedo decir, ¿no? Sí, como curiosidad, ¿de dónde viene el nombre? Porque claro, Virgen del Patrocinio es raro, no es muy habitual. Pues os puedo decir, y esto no lo publiqué, sino que lo he averiguado posteriormente, que el Virgen del Patrocinio solamente hay otra ermita en Navarra, que es en Ustarroz. En Ustarroz hay una ermita Virgen del Patrocinio y una imagen. Y imágenes hay otras dos. Una de la Virgen del Patrocinio, una en Zumbilla y otra en Oteiza de la Sorrada, en Tierra Estella. Junto a la de Milagro y la de son 4 imágenes en toda Navarra y de las cuales en 2 ermitas. O sea, algo raro, ¿no? Es un templo barroco de finales del siglo XVII y era conocida bajo la advocación de Nuestra Señora de la Villa Vieja. Se construyó entre 1629 y 1703 y era fuera del casco urbano, ¿no? Fue obra del maestro corellano Pedro de Aguirre y fue bendecida en 1703. Está construida como todo en su totalidad por ladrillo. Como veis, esta es la planta octogonal y regular. Y bueno, está la Virgen del Patrocinio. Ahí os veo arriba, porque esto también es desconocida. Este es San Joaquín, encima de la Virgen, San Pedro, San Francisco Javier, aquí. Y este es, bueno, es el retablo mayor. Esta es el retablo Inmaculada, está Santa Rita, Santa Lucía y San Antonio. O sea que por falta de santos no es. Este es el retablo San Pedro de Alcántara. Este retablo no es original de la parroquia, de la ermita, sino que fue traído al cerrarse el convento de las Siervas de María de Tudela. Entonces era don Jesús María Omeña Casanz, que era el hermano del actual párroco de Milagro, era canónigo de la catedral, delegado diocesano de arte sacro, director del Museo Diocesano y también era académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Era un hombre muy ilustrado y consiguió, al cerrarse el convento, traer de San Pedro de Alcántara a Milagro, ¿no? Bueno, esta es la Virgen, como veis, antes, es como estaba antes y después de la restauración. Se ve que es la misma, pero poco tuvo que ver. Desde luego no hay ninguna constancia, porque dicen es que se vendió una virgen. No es cierto. Yo estuve preguntando en el archivo diocesano y en el archivo real y general de Navarra, y allá nunca ha habido ninguna virgen del Patrocinio de Milagro. Esta es la imagen con corona, con diversas decoraciones, o sea,
Y como curiosidad decir que hubo un cementerio. Yo he tenido constancia de que en Milagro ha habido 3 cementerios, pero yo el primero no he podido localizar dónde fue. El segundo fue el que estaba junto a la ermita, que ahí también hubo las suyas. Este se hizo en 1820 y posteriormente el actual cementerio de Milagro fue realizado sobre unos terrenos adquiridos en 1903 y en 1927 fue adquirido. En 1947 el cementerio que estaba junto a la parroquia, en 1947 fue vendido a un particular. Posteriormente lo reconoció, recuperó el ayuntamiento y actualmente es una plaza bonita, ¿no? Todos recordaréis también, en referencia a la ermita, la costumbre que había, que desapareció en los años 70, que era pues llevar allá a los fallecidos cuando se llevaba, antes de entrar en servicio, el coche fúnebre se llevaba a hombros, se hacía un responso en la ermita y se llevó. Y también en los años 60, otra costumbre que hoy en día sería, por supuesto, inviable, ya desapareció del cutico la Virgen, que los críos ya repartíamos los boletos y luego el que le tocaba echaba un cuto a la calle. Hoy en día echar un cutico a la calle, vamos, acababas en la cárcel, vamos. Bueno, pues eso, ¿no? Tradiciones que todavía se mantienen, la subida y la bajada de la Virgen, el resto, como digo, ya han desaparecido. Bien, luego un diccionario geográfico de Navarra, que esto ya paso rápido. Este diccionario fue escrito hasta el año 1800, fue publicado en 1802, 1800, hace 225 años, ¿no? Entonces habla de cómo era Milagro. Entonces dice que hablaba granos, legumbres, lino, cáñamo, frutas exquisitas, y hace una referencia, dice, particularmente frutas exquisitas, particularmente cerezas, que son las primeras y más estimadas dentro y fuera de este reino. Entonces Navarra tenía todavía la consideración de reino y habla de que eran las más conocidas y exquisitas, ya hace 225 años, ¿eh? Las cerezas ya se hablaba ahí, ¿no? Entonces decía que también tiene un hospital para la curación de los enfermos, escuela de primeras letras, 250 casas y habitaban 1.784 personas, para cuyo gobierno nombra el virrey de Navarra a proposición de la villa un alcalde que ejerce la jurisdicción civil y criminal. El cementerio habla también y dice que había un cementerio al lado de la parroquia de la iglesia Nuestra Señora del Patrocinio, de donde se halla el cementerio por ser paraje ventilado. Imaginaos por qué fue, ¿no? Que por cierto se llamaba, como os he dicho, que era la Virgen de la Villa Vieja, y que al construirla la Virgen del Patrocinio, se me va a deciros, pasó a denominarse Virgen del Patrocinio sin saber por qué, porque era Virgen de la Villa Vieja. Productos de toda clase, habla de caza abundante, codornices, conejos, pesca de anguilas, barbos y otros peces, productos de toda clase de cereales, trigo, alubias, patatas, cerezas y otras legumbres. Eso estamos hablando hace 200 años. Bueno, ya acabamos. La dehesa de San Juan, este es Pascual Amador, también otro que publicó otro diccionario en el que viene, hace estas referencias a Milagro en 1924 y hablaba de lo mismo, a cosas que en Milagro hoy en día serían impensables. La dehesa de San Juan, bueno, también lo conocéis, ahí está, enfrente de Granja Fría, esto ya es más conocido. Ahora veremos algunas fotos que para algunos también resultarán nostálgicas. Esta es una foto de 1966, hace ya unos cuantos años, en los que se ve la dehesa con todas las construcciones que había y que todo ahora ha desaparecido, ¿no? En el siglo XIII ya había referencias a la que he podido encontrar de la dehesa de San Juan. Entonces se denominaba Casanova y pertenecía a la encomienda de Villafranca. Anteriormente había pertenecido a Funes. En 1248 hay constancia de un trueque entre el monasterio de Iranzu y el rey Teobaldo, que concernía a una finca que se encontraba entre dos aguas del río, que sería Estela. Bueno, hay una iglesia, ahí había una iglesia, parece que era la Virgen de Jerusalén, que ahora vamos a ver. Esta es la casa, la diseñada por Víctor Eusa, que es una casa bonita, ahora creo que está destinada por lo menos parte a casa rural. Y estas imágenes son de las casas donde vivían los trabajadores, que vivían unos cuantos, y que estas sí que las hemos conocido, pero que los que estamos aquí la mayoría las hemos conocido, ¿no? Y esta es la ermita.
Esta ermita, bueno, no quiero entrar más porque hay una historia larga de esa de San Juan, pero bueno, esta ermita, como veis, estaba ya en casi semi-ruina, fue destruida, ¿no? Fue destruida, demolida, mejor dicho, en octubre de 2006. Todo el ajuar que había fue trasladado a la iglesia parroquial y en 2006 la quitaron, como se quitaron todas las esto. Y bueno, poco más, ¿no? La traída de aguas, también quería hablar, esta es una foto que viene aquí, la traída de aguas hace 106 años, en el 19, y para finalizar también os digo de una referencia también a una institución en Milagro muy conocida, las esclavas misioneras de Jesús, que fue una institución que fue fundada por Milagro, por don Quintín Huarte Mugueta y doña María Teresa Píroz Castelnou. Las 5 hermanas luego fueron fundadoras, fueron por ahí enviadas, estuvieron en Ruanda, de donde tuvieron que salir también por piernas, porque una guerra civil que se jugaban el pellejo. Luego estuvieron en Cáceres, en México, en Chiapas y en la Amazonía peruana. El 6 de enero de 1917 la Casa Generalicia fue trasladada a México, permaneciendo Milagro como casa fundacional, pero todo el régimen, todo el volumen de la congregación ya, como sabéis, está en México, ¿no? Actualmente os puedo decir, a título también anecdótico, que la congregación la forman un total de 47 hermanas, de las cuales son 30 religiosas profesas, 11 junioras, que tienen votos temporales, 3 novicias y 3 aspirantes, ¿no? Y acabo ya, todo esto está, acabo ya con una imagen también nostálgica de nuestra querida COPE, de la que ya no queda más que un solo refugio de gatos. Como veis, esta parte donde ponía de Milagro, hace años ya que fue destruida porque estaba ya hundiéndose. Posteriormente el deterioro ha sido tremendo, y una imagen también con las casas adyacentes, cómo se ve, cómo se ha ido deteriorando, el alero todo destrozado. Esta es imagen de satélite, es para ver, cuando dicen ¿por qué se ha tirado? Pues mira, por esto, cómo estaba destrozado todo, y yo creo que no quedaba otro remedio por seguridad que acabar. Esta es la última imagen que tengo. Es la imagen de la fachada, porque no queda más que la fachada de la COPE, apuntalada con hierbas de trigo, y yo creo que esta es la foto mortuoria de la COPE. La verdad es que ahora yo voy a finalizar ya también la tenía con una foto del solar ese que queda ahora, pero que prefiero por lo menos quedarnos con esta foto, que es un poco deprimente, pero creo que es lo único, lo que mejor se podía hacer, que era destruir eso, porque esto era un auténtico peligro tal.